9:17, vamos a seguir profundizando en este debate con el análisis, con las implicancias que tiene también para las elecciones del domingo, quiénes fueron los ganadores, quiénes fueron los perdedores también ayer. Vamos a analizar estos detalles junto a Mauricio Morales, académico de la Universidad de Talca. Gracias por estar con nosotros, Mauricio. ¿Qué tal, Mauricio? Buenos días. Hola, Sebastián Fresia. Gusto saludarlo nuevamente. Mauricio, en términos generales, ¿qué te pareció el debate? ¿Te gustó? Bueno, me parece que es un debate preocupante. Es un debate preocupante, Sebastián, porque yo no vi figuras o candidatos presidenciales que estén en condiciones de entregar gobernabilidad a Chile sobre la base de la construcción de mayorías necesarias para llevar adelante una administración que va a estar sometida a un estrés muy particular. Tenemos candidatos que no manejan las cifras, candidatos que no son tan claros al momento de condenar la violencia, candidatos que no conocen sus programas. Por lo tanto, y si a eso le añadimos que parte del debate giró en torno a los mínimos que les podemos exigir a los candidatos presidenciales relativo a fortalecer la democracia y a entender la democracia como el único régimen viable, y por otra parte no tener dudas respecto a la restitución del Estado de Derecho, me parece que implica un retroceso en cuanto al camino que hemos seguido, Mauricio, desde la transición hasta la consolidación democrática. ¿Qué rasgos son los que se esperaban o quizás o se necesitan también para este momento y que tú echaste de menos en el debate? Sí, se echa de menos la imagen de un estadista y un estadista, Sebastián, que va a asumir el próximo gobierno con el contingente legislativo más bajo desde el retorno a la democracia. Patricio Aylwin, por ejemplo, entró con un contingente legislativo, entendiendo por contingente legislativo el porcentaje de diputados y senadores que acompañan la coalición de gobierno, de un 58% en Cámara y Senado. En Senado, por cierto, sin contar los senadores designados. Y el presidente Piñera, en sus dos administraciones, ha enfrentado su gobierno con un contingente legislativo cercano al 45%. Este próximo gobierno, y sea quien sea el presidente, va a tener un contingente muchísimo más bajo en comparación a lo que hemos tenido históricamente. Por lo tanto, lo que uno esperaba, y esa era tu pregunta, era un liderazgo capaz de sobreponerse a una situación matemática adversa como va a ocurrir y como lo vamos a ver en las próximas elecciones del 21 de noviembre, de este domingo, cuando saquemos la cuenta del número de senadores y diputados que sacó cada bloque y nos percatemos de que el gobierno va a ser de minoría, pero de minoría mucho más acentuada en comparación con administraciones previas. Ahora, Mauricio, ¿tú crees que se definieron algunos indecisos para votar el domingo? Y lo pregunto además porque por lo menos hacia el centro derecha, con Kast y Sichel, hubo una diferencia que se había visto también en otros debates, ¿no? Un Sichel quizá más fortalecido ante un Kast que cometió mucho más errores, ¿no? Y respecto a su contendor. Sí, ahí vamos a tener, mira, tuvimos dos niveles de polarización o debate, el nivel intrabloque y el nivel interbloque. En el nivel intrabloque, naturalmente, que lo que más llamó la atención fue la capacidad de Sebastián Sichel para acorralar a José Antonio Kast, dejándolo casi como un líder autoritario, ultraconservador, con escaso manejo de la economía y que adicionalmente entraba en contradicción con su propio programa, aunque esta última tarea la cometió una de las periodistas que estaba realizando las consultas, Macarena Pizarro. En ese sentido es que Sichel sale mucho más fortalecido de este debate y no sería tan extraño, Fresia, que el momento inicial en que los votantes de Sichel fueron migrando hacia Kast, ahora se pueda producir una contramarea en el sentido de que algunas personas que estaban con Sichel y se fueron con Kast comiencen a volver a Sichel. No sabemos si le va a alcanzar o no, pero hay que reconocer que Sichel fue el punto alto de este debate y que Kast fue el punto más bajo del mismo. ¿Y en el otro bloque? En el otro bloque yo haría la siguiente distinción. Marco Enrique Sominami hizo el trabajo que todos esperábamos hiciera Jasna Proboste, quien se mostró particularmente ausente en la primera parte del debate, pero que luego fue mejorando con bastante decisión.
Sin embargo, las diferencias que ella debía marcar con Boric, en lugar de hacerlo ella misma, sin perjuicio de que se haya declarado como una orgullosa de los gobiernos de la concertación, ese trabajo lo hizo fundamentalmente Marco Enrique Sominami, quien, a pesar de su mesianismo, que es tan natural en él, fue capaz de tensionar permanentemente con Boric, pero sin la suficiente capacidad como para dañarlo. Por lo tanto, a mi parecer, Boric sale en tablas de este debate, no sale tan magullado como se esperaba si es que Provost hubiese tomado la decisión de marcar diferencias directas con el candidato de la izquierda. Ajá. O sea, para Boric no significaría un retroceso esto de alguna manera, o no necesariamente, Mauricio. No necesariamente significaría un retroceso, y esto me está haciendo recordar muchísimo, creo que lo comentamos en su momento, la campaña electoral del año 1970 que enfrentó a Alessandri Tomic Allende, y cuando Tomic debía marcar diferencias con Allende para poder ganar esa elección, se plegó a Allende, presentó un programa relativamente parecido y nunca lo salió a buscar porque permanentemente tensionó hacia la derecha, y cuando se tiene ese tipo de estrategia, termina ganando la izquierda y termina perdiendo el centro. Esa ha sido la tónica, y creo que Provost falló un poco en esa dimensión. ¿Qué crees tú o cómo cambia el escenario de aquí al domingo? Así de corto plazo, porque ese es el tiempo que queda, Mauricio. Mira, acá se ha dicho mucho, Fresia, que hay un volumen del 20% de indecisos. Ese 20% de indecisos está calculado sobre la base del 100% de la población, es decir, como si fuésemos a votar todos. Pero si hacemos el filtro por los que realmente van a votar, el volumen de indecisos es inferior a los 2 dígitos. En consecuencia, si bien imaginamos que cerca de un quinto de la población podría estar indecisa, de ese volumen solamente está votando la mitad. En consecuencia, si bien la aguja se puede mover producto de este debate, los trasvasijes van a ser fundamentalmente intrabloque. Por eso era tan importante que Provost emulara lo que hizo Sichel con Kast para replicar la misma estrategia con Boric, y finalmente eso no lo hizo, pero insisto, esa tarea la cumplió Memo. Ajá. Mauricio, desde el punto de vista de lo que está ocurriendo en el oficialismo y cómo tú calificabas el desempeño de Sebastián Sichel, ¿le alcanzará para poder ir a alcanzar a José Antonio Kast, teniendo como referencia lo que demostraban las encuestas hasta que se publicaron? Exacto. Sí, el gran problema de Sichel fue el siguiente. Bueno, no solamente el desplome en las encuestas de opinión y lo difícil que es recuperar territorio, sino que además, y eso desde las bases, él sufrió un desplome doble, desde las bases sociales que comenzaron a avanzar hacia Kast y también desde arriba, desde las cúpulas partidarias. Y el gran problema de Sichel es que esas cúpulas partidarias, reflejadas en los distintos candidatos que hay para el Congreso, esos candidatos ya se movilizaron en su mayoría por Kast. Esa movilización ya está hecha. Por lo tanto, dificulto que en los últimos 5 días se pueda cambiar aquello y que los mismos legisladores que hoy día están en la calle haciendo campaña por Kast, muchos de ellos, no todos, ahora comiencen a realizar una campaña por Sichel. Sichel hubiese podido aspirar a ese cambio en caso de que el debate no hubiese sido el día de ayer, sino que hace una semana. Pero de todas maneras estaba ese desafío, ¿no? Para Sichel, como ¿se acuerdan antes de las primarias que tuvo muy buen desempeño en los debates, en un debate en particular, Sebastián Sichel? Bueno, después estuvo cambiando un poco el escenario. ¿Qué pasa o qué pasó ahí? ¿Era el desafío que quizás desde el comando del candidato Sichel se esperaba? Sí, yo creo que fue la estrategia adecuada, y fue la estrategia adecuada porque Sichel estuvo mucho mejor preparado en comparación con debates anteriores, entró sin la carga en sus espaldas de los partidos de la coalición porque ya les había dado libertad de acción, volvió a ser un independiente liberal de centro derecha, que fue la estrategia que lo condujo a ser el candidato nominado en la elección primaria. Apareció
el Sichel de las primarias, se sacudió de los partidos que lo respaldan y por lo tanto entró a la cancha sin nada que perder y mucho que ganar, considerando el retroceso que tuvo en las encuestas y la posibilidad de que ahora parte de ese derrame pueda volver a las arcas del candidato, pero a mí me pareció que fue un desempeño notable porque además, en el segundo nivel de polarización, la polarización interbloque, también sacó a relucir las debilidades de Gabriel Boric, particularmente por su convicción en materia de derechos humanos y democracia. Creo que fue un debate redondo para Sichel en esas dos dimensiones. Mauricio, gracias por conversar con nosotros esta mañana para interpretar y analizar lo que ocurrió ayer en el debate. Que esté muy bien. Chao, Mauricio. Que esté muy bien. Chao. Chao.